su primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1. Voy a tomar allí el verso 2. Dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El apóstol Pedro, como ustedes saben, escribió 2 cartas. Van dirigidas a la iglesia que en el momento en que el apóstol escribe estas cartas, pues la iglesia está sufriendo una terrible persecución por parte del emperador romano de esa época. Se desató una persecución encarnizada contra los creyentes en Cristo, y ellos pues tuvieron algunos que salir de sus lugares de origen. Eran creyentes, eran hijos de Dios, pero Él se dirige a ellos diciéndoles los expatriados de la dispersión. Otras versiones dicen los extranjeros dispersos o los esparcidos fuera de su patria. Es decir, que la condición física de ellos es que habían salido de su patria, creyentes que por causa de su fe en el Señor habían tenido que abandonar su lugar de origen, tal vez su familia, sus pertenencias. Nosotros en Colombia sabemos algo de esto, de tener que abandonar tierras, tener que salir, incluso algunos han salido del país por estas condiciones que se mencionan de violencia, en fin. Un expatriado es alguien que ha salido de su patria, en el caso de los creyentes, por causa de la persecución, como ya dije ahora, por parte del emperador romano que estaba allí desatando esta situación. Y eso era lo que estaban viviendo estos hermanos en la fe. Tal vez por salvar sus vidas tuvieron que huir de su país porque les estaban matando por causa del Evangelio de Cristo. Pues los tomaban, los echaban a las fieras, los amarraban, los tiraban a los ríos, los metían en aceite hirviendo y cosas muy duras e inimaginables. Pero la iglesia supo soportar esa situación con la ayuda de Dios. Ella supo lidiar con esa situación. La iglesia no pereció y no perecerá, porque el Señor dijo que sus ovejas, los creyentes en Él, no pereceremos jamás. Entonces, esos creyentes que sufrieron situaciones inimaginables en su condición física, es a quienes les escribe el apóstol Pedro, reconoce la situación física de ellos, pero mire el énfasis que él hace después. Dice: ustedes físicamente son expatriados. Cuando uno piensa en unas palabras para dirigirle que está en una situación de esas, que está sufriendo, que está padeciendo, de pronto nos compadecemos y nos identificamos con su dolor al punto casi que nos deprimimos. No así el apóstol. Él les dice: ustedes son elegidos. Ustedes son los elegidos de Dios, elegidos por Dios. Lo que el Señor quiere hacer a través de las palabras del apóstol es que los hermanos entiendan que están viviendo, hay una crisis, están siendo perseguidos, están siendo maltratados. Sin embargo, Él les dice: ustedes son elegidos. No importa que humanamente sean expatriados, pero en el cielo tienen una patria. Somos ciudadanos del cielo. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos
a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. De tal manera que Él quiere, por el Espíritu de Dios, a través de esta palabra inspirada, que ellos entiendan que aunque ahora tenían que ser sometidos a diversas pruebas, sin embargo, esa prueba lo que iba a hacer con ellos era refinar su fe. Entienda esto, por favor. El objetivo de estas pruebas, de las situaciones que llegan a nuestra vida, es refinar nuestra fe. Así como el oro es refinado en fuego, y luego de terminada esa prueba, entonces la fe se va a hacer más sólida, va a ser más firme, y el nombre del Señor será glorificado en ellos y a través de ellos. Lo que el apóstol quiere que ellos entiendan es el gran privilegio de haber sido tenidos por dignos de que Dios los escogiera para una salvación tan grande. Dios quiere que comprendan que la situación física que estaban viviendo no determinaba su verdadera identidad espiritual, que a pesar de la persecución que estaban viviendo, de las lágrimas, de la escasez o de la misma muerte, había algo más, algo eterno, algo maravilloso, ese llamado que Dios les había hecho en Cristo, esa elección de la cual Él les quiere hablar. Ustedes son elegidos. Por eso es que este que escribe esta carta, este era Pedro, aquel pescador de Galilea, ese hombre del cual se dijo que era del vulgo y sin letra. Ahora está hablando temas tan profundos como la presciencia de Dios, la santificación, la expiación. Pero el tema por excelencia de Pedro al introducir esta carta es la elección. Y en este caso Pedro no va a hablar de cosas que había aprendido en un instituto bíblico, no va a hablar de cosas que él había leído en un folleto o que le había oído mencionar a alguien, sino que él va a hablar desde la propia experiencia de alguien que ha sido elegido por gracia, porque Pedro llegó a pertenecer a ese grupo de 12 elegidos. ¿Recuerdan? Los primeros 12 elegidos que el Señor escogió para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar, para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Entonces, Pedro fue elegido dentro de los 12, porque los 12 no pidieron ser apóstoles. Ellos no le enviaron al Señor un currículum, una hoja de vida, o no le enviaron un mensaje en el cual le decían que estamos dispuestos de 6 a 6 para que nos incluya dentro del grupo de tus apóstoles. No, porque aquellos hombres, incluyendo a Pedro, ninguno calificaba para pertenecer a ese selecto grupo. Ninguno de ellos llenaba las cualidades, los requisitos, ninguno de los 12, ninguno era apto para ese privilegio, pero el Señor los llamó movido por la única razón que lo mueve para hacer todo lo que Él hace, su gracia, su infinita gracia. Los llamó porque quiso llamarlo. Dice allí en Marcos 3:13, llamó a los que quiso. Es decir, que a Él nadie le aconsejó, sino que Él lo llamó usando un verbo antiguo, porque le plugo, es un verbo antiguo, que su significado es muy castizo. Los que me ven saben lo que significa, y esa es la elección, porque a Él se le dio la voluntad de hacerlo. Pedro sabe de lo que está hablando. Pedro sabe que no llenaba los requisitos para ser elegido por el Señor entre aquellos 12 iniciales. Pedro sabe por experiencia que está ahora por gracia, por la gracia. A ellos nadie los ha escogido
porque no eran personas para ser tenidos en cuenta por nadie, pero así es nuestro Dios. Él es maravilloso, Él escoge lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y escoge lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo escoge y lo menospreciado, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Sabe con qué objetivo? Para que nadie se jacte en su presencia. Y luego dice el apóstol Pablo a los Corintios: mas por Él vosotros estáis en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Seamos sinceros, usted y yo, creo que también sabemos por experiencia que Dios nos escogió para esta salvación, no porque éramos mejores, ni porque no había más a quien escoger. Ciertamente había más y mejores, pero Él quiso escogernos. A Él le plugo escogernos. A Él le dio su voluntad de hacerlo, y así lo hizo. Y así lo hace siempre Dios, porque las elecciones que Dios hace, tal vez nadie las haría, porque si usted y yo pensamos en fundar un pueblo numeroso como las estrellas en el cielo o los granos de arena en el mar, usted no escoge una pareja de ancianos y aparte de eso que ella sea estéril, pero Dios sí. Usted quiere salvar la humanidad de una hambruna y no escoge a un joven soñador que está preso en una cárcel, pero Dios sí. Si usted quiere liberar a un pueblo de la esclavitud, no escoge a un prófugo de la justicia, pero Dios sí. Si usted quiere vencer a un gigante de casi 3 metros de altura, que es una máquina de guerra, no escogería a un adolescente hermoso de ojos y de buen parecer, pero Dios sí lo hace. Si usted quiere sustentar a un profeta, no lo haría a través de unos egoístas cuervos, pero Dios sí lo hace. Si usted quiere emprender el más grande movimiento de todos, el movimiento más masivo de la historia, usted no escogería a un hombre emocionalmente inestable. Sí, les estoy hablando del que escribió esa carta que leímos al comienzo. Así era Pedro, con berrinches temperamentales, inestable. A veces le decía al Señor: te seguiré donde quiera que vayas, aún a la misma muerte. Y al otro rato está diciendo: no sé quién es Jesús, no conozco a ese hombre. El Señor conocía a Pedro, y Pedro sabe que si él ahora estaba en pie y firme, era por la gracia de Dios, porque Dios lo escogió a pesar de, porque Dios escoge a pesar de nuestros errores, de nuestras debilidades, incluso a pesar de saber Él que algunos le iban a fallar, iban a caer, le iban a traicionar. Así Él le da su gracia a todos por igual, de tal manera que así ha sucedido con nosotros también. Ninguno de los que hoy estamos en el Evangelio o en el camino del Señor, no fue que un día dijimos: yo voy a seguir a Cristo, dejaré de vivir para pecar, voy a seguir al Señor. Eso sí le sucedió a alguien, gloria a Dios, pero en la mayoría de los casos, o por lo menos en el mío personal, yo no había pensado seguir a Cristo. En mis planes no estaba vivir para Él, pero gloria a Dios que en los planes de Él sí estaba que yo viviera para Él. En el propósito de Él estaba, y por su gracia maravillosa un día me llamó, como lo ha llamado a usted, o está llamando a alguien en esta tarde, en esta hora, porque yo no llenaba los requisitos como ninguno, como lo hizo Pedro también, pero así actúa el Señor por su gracia, por su misericordia.
Creo que no dejaba de causar asombro a Pedro el pensar que el Señor lo hubiese elegido entre tanta gente, porque él mismo sabía que no calificaba, pero precisamente en eso consiste la elección de Dios, y por su gracia, no mereciendo ser elegidos, no teniendo ninguna calidad, ni ninguna cualidad, ni ningunas credenciales, Él nos quiso llamar y nos quiso elegir. Ahora, cuando a uno lo escogen y uno sabe que no es apto, entonces uno no anda por ahí con el pecho inflado diciendo, es que yo sí calificaba, por eso me llamaron. No, cuando usted entiende esto, no anda diciendo, te das cuenta que a mí Dios me bendice porque yo doy más que los demás, o a mí Dios me bendice porque llevo muchos años en el Evangelio, o a mí Dios me bendice porque oro más, o ayuno más, o evangelizo más. No, no, eso es arrogancia farisaica, y eso no cabe en el reino de Dios. Pero cuando usted sabe que ni aún haciendo lo mejor da la medida, cuando usted sabe que no puede llegar a la calificación, entonces usted tiene que vivir es agradecido. Cuando usted sabe que no merecía nada de lo que Dios le ha dado, lo único que le queda es decir y cantar por ahí esa canción que dice, hasta aquí yo he llegado por la gracia del Señor. Usted debe entender, como yo también, que no merecemos nada de Dios, ni su elección, ni su amor, ni su perdón, ni nada de lo que Él ofrece. Pero por su gracia, Él nos ha elegido. ¿Qué le vamos a hacer? Él nos ha elegido. Entendemos lo que el Señor dijo cuando expresó aquellas palabras, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Entonces, ante semejante muestra de gracia, lo que nos queda es alabarle y darle toda la gloria. Piense por un momento por todas las cosas que usted tuvo que pasar, tal vez desde que estaba en el vientre de mamá. Bueno, yo sé que algunos nacieron en un hogar cristiano, desde que estaban en el vientre oraron por ellos, nacieron y se los presentaron al Señor, crecieron en la escuela dominical, aprendieron la Biblia desde niños, se hicieron adolescentes y jóvenes en la iglesia, tal vez persona con las mismas características y principios, y tienen un hogar maravilloso. Y si ese es su caso, gloria a Dios por eso. Y síganle siendo fiel al Señor para que dé a luz generaciones que anden en el camino del Señor. Pero eso no nos debe hacer sentir orgullosos, porque todo es por gracia. Porque lo que marca la diferencia no es la familia, el hogar en el que nacimos, sino que hayamos sido elegidos en Cristo Jesús. Pero en el caso de otros, venimos de hogares disfuncionales. Desde que estábamos en el vientre, nadie planeó nuestra llegada. Nadie nos esperaba. Algunos, no hubo fiesta el día que nacimos. No hubo baby shower como se hace ahora. Por lo menos en mi caso, yo supe lo que era celebrar un cumpleaños cuando cumplí mis 18 años. Es, en el cumpleaños 18 yo supe lo que era cumplir años. Y después de todo eso, hay hogares donde algunos vienen de situaciones de abusos, gentes que tal vez se acostaban llorando y se levantaban llorando, cargando por la vida con decepciones, cicatrices. Algunos de pronto fueron más difíciles las situaciones que otros, pero aquí estamos en pie, porque Dios te ha señalado para ser elegido.
nos ha señalado, nos ha bendecido para que a través de nosotros se ha cumplido un maravilloso propósito. Piense en eso para que se sienta agradecido. Eso es lo que el apóstol Pedro quiere con estas palabras. Aquellos que están siendo perseguidos, están siendo maltratados, les están quitando todas sus posesiones y están corriendo, escondiéndose, los van a matar, los quieren aniquilar. Pero Pedro les dice, ustedes son elegidos, elegidos por Dios. Cuando usted piensa que usted es elegido por Dios, usted vive con agradecimiento, usted vive lleno de alegría en medio del dolor, porque por muchas cosas difíciles que usted esté viviendo, otros en su situación ya se desquiciaron, otros que enfrentaron cosas menores que usted se tomaron un veneno, otros con problemas más pequeños que los suyos decidieron pegarse un tiro o entregarse a alguna situación dañina. Incluso algunos de los que lo conocen a usted se preguntan, pero yo no entiendo cómo haces tú para estar feliz, para estar alegre en esta situación. La única explicación que podemos hallar es que no es por nuestra fuerza, que no es por nuestra astucia, sino que hay alguien que es más poderoso que nuestros problemas. Hay alguien que es más grande que cualquier crisis. Hay alguien que ha venido y me ha abrazado con sus brazos eternos, que me ha acercado a su seno paterno y que estoy ahí en los brazos de alguien que me cuida, que es el Señor, que me dice, tú eres la expresión de mi gracia, tú eres un trofeo de mi gracia que yo exhibo en esta tierra. Ese era Pedro, el escritor de esa carta. Él sabía que le había fallado al Señor, él sabía que había cometido errores. Ahora está en su vejez, está escribiendo esta carta. Él sabe lo que está diciendo, él sabe de lo que está hablando. A veces nosotros, cuando vemos a un creyente en una prueba, en una dificultad, entonces pensamos que es el diablo, o que se apresure a sacarnos o a sacarle de esa situación, porque si no perecemos. Pero si nos encontráramos con el apóstol Pedro, él nos diría, espera, no te preocupes, porque si es necesario, tendrás que ser afligido en diversas pruebas, pero ten fe, contigo va uno que aunque no lo veas, Él está ahí. Solo ámalo por la fe, adóralo, y vas a sentir un gozo en medio de la prueba, un gozo tan grande que de lo grande que es el gozo no podrás describirlo porque es inefable y glorioso. Por eso es que no hemos sido elegidos por cualquiera ni de cualquier forma, sino por nuestro Padre eterno. Él dice que somos elegidos. Por favor, mírame ahora, quiero que mires a mis ojos y te digo esto de parte de Dios, eres elegido, eres elegida por Dios. Pastor, pero la prueba, la crisis, la escasez, el virus, no sé qué va a pasar. Descansa en Él. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él te ha elegido a ti con un propósito. Él no te va a dejar solo, no te va a desamparar. Eres elegido, eres elegida. Dice, según la presciencia. Presciencia quiere decir el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Es decir, que Dios tuvo un conocimiento anticipado de todas las cosas, incluyendo todo lo de nosotros, nuestras faltas, nuestros errores, pero aún así quiso escogernos. Y Pedro sabía de eso, porque él sabía, el Señor sabía de sus faltas, de sus errores. Ese día su dedo señaló a Pedro y le dijo, tú también, Pedro, tú también eres de mis elegidos.
y nosotros debemos sentirnos bendecidos, honrados y llenos de gozo de saber que Dios nos ha elegido en ese contexto de aquellos creyentes marginados, perseguidos. Los están buscando para matarlos, pero el apóstol les dice: ustedes son elegidos según el conocimiento anticipado de Dios. Esa es la elección divina que el Señor ha hecho en Cristo para con nosotros. Ahora entendemos lo que es ser un elegido de Dios, escogido por Dios según su presciencia, que Él te escogió antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso es pensar en eso. Dice el apóstol Pablo: fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Nuestra vida, todo lo que nos sucede, todo lo que sucede en la historia de la humanidad, todo lo que vivimos, todo está en un conocimiento anticipado de Dios. Toda esta situación actual, todo el futuro está en el conocimiento anticipado de Dios. A Dios esto no lo toma por sorpresa. A Dios lo que le llena su corazón es que tú entiendas y vivas como un elegido, no con arrogancia ni con orgullo, sino con una honra, con una alegría y con un agradecimiento completo. Eres elegido y elegida, eres escogido, eres escogida en Cristo. Siente la alegría de serlo, siente el gozo de vivirlo y ten la confianza de que Dios te ha elegido para que andes con Él aquí en esta tierra y para estar contigo por toda la eternidad. Bendito sea el Señor, bendito sea su nombre. A Dios sea la gloria, solo a Dios la gloria. Oremos y démosle gracias a Dios por esa elección que ha hecho, esa elección maravillosa. Yo me siento privilegiado y yo quiero invitarle a usted, si todavía no ha experimentado esa elección, aquí está el Señor diciéndote: te he elegido, no en crisis, sino en Cristo. Te he elegido en Cristo para que vivas toda la vida que te queda aquí con Él y la eternidad también. Amado Señor Dios Todopoderoso, te alabo, te bendigo y te glorifico. Te doy las gracias porque a pesar de mis errores, de mis debilidades, tú quisiste escogerme y elegirme, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque aunque no llenaba los requisitos, aunque no llenaba las cualidades, tú quisiste elegirme, Señor, a pesar de que sabías mis errores, a pesar de que sabías de mis debilidades. Así quisiste hacerlo. Quisiste escoger lo débil, quisiste escoger lo que no es, para que hoy, si tenemos que gloriarnos en algo, nos gloriemos en ti, Señor Jesús. Por eso te doy gracias y te pido, Señor, que reveles esta verdad a cada uno de los que me están viendo y oyendo ahora. Oh, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos de este mundo y las has revelado a gente tan sencilla como nosotros. Gracias por elegirnos, gracias por escogernos, aleluya. Escogido fui de Dios en Cristo Jesús.